Segunda parte. Entonces, continuando, para retomar el tema, recordemos el concepto así básicos. Recordemos que los electrones, pues, con los que vamos a trabajar, que por eso se llama ingeniería electrónica, pues la carrera que es paralela a la de ustedes, porque son los electrones los que se están moviendo, ¿cierto? Los electrones que se mueven se conocen como electrones de valencia, y los materiales con los cuales vamos a trabajar son los conductores, que son los que tienen los electrones de valencia, pues más poquitos, y tienen más poquitos al final de sus niveles, y están más disponibles a que se separen del átomo. Además de eso, tenemos unos conceptos pues básicos en circuitos eléctricos, que son la corriente y el voltaje. La corriente, recordemos que es el flujo de electrones, es decir, la velocidad con la cual se mueven los electrones. Y ya tenemos una formulita que dice que la corriente es la derivada de la carga por el tiempo, es decir, la velocidad de carga. Y tenemos también lo que es el voltaje. El voltaje, ¿qué es? Va a ser la energía disponible para hacer mover dicha carga, ¿listo? Y la formulita vemos que el voltaje es la energía disponible sobre para mover cierta cantidad de carga, que es un dW sobre dQ, ¿cierto? Entonces ya tendríamos los dos conceptos básicos: velocidad de carga y energía disponible para mover la carga. Entonces, ya que pasamos esa primera parte de la clase, que parecía más una clase de química, ¿cierto? Vamos a continuar con unos conceptos, pues vamos a pasar a otro concepto, que es la potencia. Entonces vamos a hablar una cosita, antes de pasar a la potencia, que se nos quedó ahí en el aire, sobre el voltaje. El voltaje, muchachos, va a tener una polaridad. Esa polaridad, ¿quién la define? ¿Quién la va a definir? La vamos a definir nosotros, ¿cierto? Esa polaridad es relativa y la vamos a definir como nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos suponiendo que ese de acá arriba va a ser una polaridad positiva y que ese va a ser una polaridad negativa, ¿cierto? Pero realmente, pues, eso lo definimos nosotros. Lo importante es que todos los cálculos que hagamos a partir de eso, pues, sean correspondientes, se concorden, ¿cierto? De acuerdo a la referencia que yo haya tomado. Entonces, si yo tomé que ese de arriba era positivo, entonces todos los ejercicios van a tomar ese dato como positivo. Listo. Además de eso, también debemos conocer que siempre que hay voltaje, no siempre quiere decir que hay una corriente. Por ejemplo, en una batería de un carro o en una pila de una calculadora, usted tiene la pila y hay una tensión disponible, es decir, hay un voltaje disponible, pero no fluye esa corriente hasta que le conectamos un circuito. Otro ejemplo es, por ejemplo, las nubes. Con las nubes empiezan a mover. Cuando se están moviendo, empiezan como a frotarse los materiales. Entonces, cuando empiezan a frotar la nube con el aire, entonces la nube se empieza a cargar. Entonces esa carga puede ser negativa, y la Tierra, que empieza a perder dichos electrones, ¿cierto? Esos electrones. Entonces, cuando ya hay una carga suficiente, ¿qué pasa? Cuando hay mucha carga, ¿cierto? Ocurren los rayos. ¿Por qué? Porque ya la carga no es capaz de soportarse. Vamos a mirar eso después con los capacitores. Entonces, lo que pasa es que las cargas ya ocurre una corriente en ese sentido, ¿cierto? Bueno, realmente es hacia arriba, pero los electrones estarían bajando. Vamos a mirar otro concepto, que es la potencia. El concepto de potencia, entonces, va a ser la velocidad con la cual se realice un trabajo. Listo. Entonces, va a ser la velocidad con la cual se haga un cambio de una transferencia de energía, ya sea por disipación o por absorber la energía o por entregar energía al circuito. Entonces tenemos que la energía va a ser la velocidad con la cual se entregue la energía. Entonces tenemos
acá, pues la formulita, tenemos que es la energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Pero también sabemos que la energía, podemos transformar eso de la siguiente manera, que la energía por unidad de carga y la carga por unidad de tiempo. Vean, miremos que se sigue manteniendo el dW, la dW por dt, ¿cierto? Si cancelamos dQ. Entonces, ¿quién es dW? dW, lo hemos visto que es la energía disponible, ¿cierto? Que en este caso sería ¿quién? El voltaje, ¿cierto? Y tenemos la carga por unidad de tiempo, que sería la corriente. Entonces tenemos que la potencia en un circuito, ¿cierto? Va a ser ¿qué? O en un elemento va a ser el voltaje que sea en dicho elemento multiplicado por la corriente que pase por dicho elemento, o sea, que entregue o que absorba. ¿Listo? Y tenemos que la capacidad de trabajo en este caso va a ser la integral, es decir, el área bajo la curva de la potencia para poder entregar el trabajo, ¿cierto? Para poder realizar el trabajo. Entonces tendríamos esos dos conceptos. Muy importante ese potencia, porque lo vamos a utilizar pues bastante. Entonces, vamos a hablar sobre la convención de cómo se asumen las corrientes. Como ya vimos, la corriente es el movimiento de los electrones, pero la corriente, ¿cómo decir la dirección que vamos a asumir en nuestro ejercicio? Nosotros podemos decir que una corriente vaya hacia la derecha, o podemos decir que una corriente vaya hacia la izquierda. Eso vamos a tenerlo con una convención que es estándar, listo, y vamos a asumirlo de esa manera. Entonces, vamos primero a mirar una convención en cuanto a los voltajes. Listo, entonces tenemos inicialmente que todo circuito va a tener una referencia. Dicha referencia la vamos a llamar tierra. Y esa referencia tierra, vamos a asumir que todos los voltajes son a partir de por tanto el voltaje en esa posición va a ser 0. Listo. O sea, la tierra, que va a ser nuestro punto de referencia, siempre va a tener un voltaje igual a 0. Un voltaje que sea negativo quiere decir que el voltaje es menor que el voltaje de tierra, es decir, es menor que el voltaje de referencia. Y la corriente negativa, cuando hablemos de una corriente negativa, estamos diciendo que la corriente que nos dio como resultado es en la dirección contraria que nosotros habíamos dicho. Listo, entonces vamos a mirar aquí un ejemplito. Bueno, vamos a mirar primero una cosita antes de pasar. Entonces miremos, recordemos, tierra, voltaje 0. Un voltaje negativo es porque es menor que el voltaje de tierra. Y cuando una corriente nos dé negativa, eso quiere decir que la corriente va en dirección contraria a como habíamos dicho nosotros. Tenemos también una convención de signos para la corriente, para saber cómo se va a mover. Entonces, una convención pasiva que se utiliza para los elementos pasivos, ¿cierto? En donde la referencia de corriente va a ir de ¿dónde? De la polaridad positiva a la polaridad negativa. ¿Listo? O sea, del potencial más alto al más bajo. Y tenemos una convención activa, o sea, positiva, en la cual la dirección de la corriente la vamos a asumir que va de ¿dónde? Del negativo al positivo, es decir, el del potencial más bajo al potencial más alto. Listo, entonces eso lo vamos a mirar con unos ejemplitos mucho más en concreto. Entonces miremos acá, muchachos, mientras que les vamos mostrando, les vamos a mostrar unos ejemplitos para entender eso mucho más. Entonces tenemos, supongamos, muchachos, que tenemos ese circuito, un circuito eléctrico compuesto por esos elementos. Vamos a mirar más esos elementos más adelante. Entonces, ¿qué tenemos?
Tenemos una batería que va a estar alimentando nuestro circuito. Entonces tenemos un voltaje 1. Y tenemos dos resistencias, una resistencia 1 y una resistencia 2. ¿Listo? Entonces cuando los signos de la resistencia, del voltaje de la batería van a ser de esta manera. Ya vamos a mirar más adelante por qué, ¿cierto? O cómo son, cuáles son. Y una resistencia van a ser de esta otra manera. Entonces miremos esto. Miremos que la batería es un menos más, ¿cierto? Y la resistencia tiene un qué, un más menos. Y tiene un más menos. ¿Por qué está esto? Eso se pone con esos signos. Es porque la batería ¿qué? La batería va a estar ¿qué? Entregando energía al circuito. ¿Listo? Entonces la batería es la que entrega la energía. Mientras que las resistencias van a estar ¿qué? Absorbiendo dicha energía. Entonces la van a convertir en calor y en otros, de acuerdo a lo que estemos trabajando. Entonces es por eso que toman esos símbolos. Ese entrega energía y por así decirlo, gasta energía. ¿Listo? ¿Queda claro por qué le ponen, esa batería le pone menos más y acá le pone más menos? ¿Cierto? De ese punto a ese quiere decir que acá había más voltaje que acá. O sea que aquí hubo un gasto de energía. Entonces la corriente la vamos a asumir de esa manera, que va del terminal negativo al terminal positivo. ¿De quién? De la batería. Entonces va a estar en ese sentido. Entonces vamos a asumirlo de esa manera, que va a ir del negativo al positivo en la batería. Por tanto, miremos que aquí la corriente, ¿qué pasa? Por aquí ocurre, por aquí pasa una corriente que luego voltea por acá y baja por acá. ¿Listo? Entonces aquí miremos que como B1, la corriente, ¿cómo pasa por B1? Pasa del menos al más. En ese caso, B1 suministra energía. Y la resistencia R1 y R2, miremos que lo que está pasando es que pasan de más a menos, es decir, que están gastando energía. O absorbiendo energía, también lo podemos decir. Terminemos la dirección de la corriente, ¿cierto? Terminemos que la dirección de la corriente es ¿en cuál? En el sentido de menos a más en las baterías. En la resistencia miremos que cambia a ¿qué? A más y a menos. Pero miremos también, muchachos, que no le vayan a cambiar de sentido a la corriente. El sentido va a ser de esta manera. ¿Listo? Supongamos que tenemos este otro circuito. Y tenemos nuestra Tierra en esa posición, ¿cierto? Ese sería el voltaje 1, ¿cierto? Entonces, ¿en qué dirección iría la corriente? ¿En qué dirección iría la corriente, muchachos, en este ejercicio? Hacia la derecha. O sea, en ese sentido o en ese sentido. O el primero, en ese. ¿En ese o en este? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Cierto? Entonces va a ir de menos a más en la batería. Va a ir en ese sentido, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los signos de la resistencia? Ya, más o menos. Más menos, ¿cierto? En el sentido en el que voy en la corriente, luego ¿cuál sería? Más o menos. Más menos y más menos. Entonces miremos que los signos de la resistencia los determino después de haber determinado el orden de la corriente. ¿Sí vieron los muchachos? Entonces primero determino el orden de la corriente y después determino el signo, es decir, la polaridad de las resistencias.
¿Queda claro? Sí. Ok, eso es muy importante, que tengan en cuenta las referencias. Y la referencia en nuestro caso vamos a asumir lo que va del menos al más. Entonces, como les dije, muchachos, si la corriente entra de un terminal negativo a uno positivo, en nuestra convención que ya asumimos cuál era, ¿cierto? Nosotros asumimos ya esta convención. Ese circuito, ese elemento, ¿va a qué? Va a suministrar energía. Por el caso contrario, si va a pasar la corriente de un más a un menos, es decir, de un potencial mayor a uno menor, ¿va a qué? Va a absorber energía. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos elementos circuitales, algunos conceptos de los elementos circuitales, para que podamos conocer pues con lo que vamos a trabajar. De los elementos circuitales, pues debemos conocer inicialmente el conjunto completo, es decir, ¿qué es un circuito? ¿Cierto? Entonces, como dice en la diapositiva, el circuito va a ser una interconexión cerrada, ¿cierto? En el cual van a haber varios elementos por el cual va a poder fluir la corriente. ¿Listo? Entonces, es un circuito, es una interconexión de elementos de manera cerrada, es decir, que van a poder fluir la corriente a través de ellos. Entonces, como hablamos ahorita, algunos van a suministrar energía y otros la van a absorber o disipar. Por ejemplo, la resistencia es muy común, muchachos, que disipe energía en forma de calor. Por ejemplo, un bombillo, ¿cierto? Ustedes ven el bombillo, por él va a pasar una corriente. ¿Y cómo va a disipar la energía? Forma de luz y calor. Forma de luz y calor. Listo. Vamos a tener dos tipos de elementos, los activos y los pasivos. Van a ser nuestros dos tipos de elementos que como fueron clasificados. Y vamos a comenzar entonces con los elementos activos. Por ejemplo, muchachos, una cosita para que tengan claro. Para que les quede claro, un circuito puede tener cualquier cantidad de formas, ¿cierto? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un circuito de esta manera. Ese sería el circuito más básico, un circuito básico en el cual pues estaría de manera cerrada pues una batería y dos resistencias, ¿cierto? Miremos que es un circuito cerrado. Tenemos también, por ejemplo, podemos tener, no sé, cualquier cosa de esta manera. Sería otro circuito, ¿cierto? Tendremos aquí lo que es la batería y un conjunto de resistencias. Vea que la corriente va a poder pasar por ¿dónde? Va a poder pasar por acá, o va a poder pasar por aquí, o se va a poder venir por acá, ¿cierto? Entonces eso tendríamos como circuito. Y no siempre son de esa manera, también podemos tener pues circuitos de otra. Pues podemos dibujar esto así, ¿cierto? Aunque ya no es tan convencional, ¿cierto? Pero podríamos encontrarnos con esto. Podríamos encontrarnos algo como esto, ¿cierto? Donde aquí encontremos la Tierra, o acá. Claro, no siempre tienen que ser cuadrados, sino que para nosotros, para analizarlos, son mucho más simples si lo dejamos de esa manera. Entonces vamos a pasar así a los elementos activos. De los elementos activos
tienen diferentes propiedades. Primera, como ya vimos en los ejemplitos, la corriente va a entrar por el terminal negativo. Listo, siempre. El terminal negativo va a pasar por ahí la corriente. Ya vimos ahorita en el ejemplito de la batería que entraba la corriente por el menos hacia el más. En ese caso van a suministrar la energía para poder procesarla en el circuito. Y pues tenemos dos clases. Tenemos los que son los voltajes, las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Y a su vez, estos dos tipos van a dividirse en lo que son fuentes de voltajes y corrientes dependientes o independientes. Entonces vamos a mirar cada una de estas. Bueno, tenemos también nosotros vamos a trabajar con las fuentes ideales. Es decir, las fuentes ideales son aquellas en las cuales el voltaje o la corriente no va a depender de nadie más. Entonces el voltaje siempre va a ser el mismo, o va a tener su propia función, y la corriente va a ser el mismo, o va a tener su propia función sin depender de qué, de las resistencias o los voltajes que hayan a su alrededor. Eso va a ser una fuente ideal, y así es como vamos a trabajar aquí en la clase. Entonces vamos a hablar primero de las fuentes independientes. Entonces las fuentes independientes son aquellos que van a suministrar, independientes de voltaje, son aquellos que van a suministrar el voltaje, ¿cierto? ¿Cuáles serían en ese tipo? Tendríamos, en ese caso, tendríamos ¿quién? Tendríamos una batería, sería esta, eso sería una fuente de ¿qué? De voltaje, listo, en el cual pues estaríamos trabajando, eso sería un voltaje DC, es decir, una constante, por ejemplo 5 voltios, 2 voltios, listo. Tendríamos un voltaje, en este caso pues ya con una forma de onda, ¿cierto? Tenemos también otro voltaje que va a representar pues una fuente de voltaje también directa, y tenemos una fuente de corriente, listo. Entonces esos van a ser los símbolos con los que vamos a trabajar. Eso sería también una fuente DC. Este de aquí sería una fuente de voltaje, pues AC, o lo que conocemos pues como alterna, ¿cierto? Esta sería nuestra fuente de corriente directa también, pero en ese caso sería de corriente. Listo, entonces esos van a ser los símbolos con los cuales vamos a trabajar nosotros. Entonces esos van a suministrar la energía independientemente del voltaje aplicado en otra parte o la corriente aplicada en otra parte. Son independientes. Hacemos la batería, tenemos un voltaje de corriente alterna, tenemos un voltaje directo, ¿cierto? Y tenemos una corriente directa, ¿cierto? Como les habíamos dicho. También tenemos lo que son las fuentes dependientes. De las fuentes dependientes van a depender de los voltajes o las corrientes que hayan en otro lugar del circuito. Pues aquí muchachos vamos a trabajar las fuentes dependientes con unos símbolos, pero físicamente esos son otros tipos de elementos que pueden ser, por ejemplo, los transistores, los amplificadores operacionales y otros circuitos, ¿cierto? Pero inicialmente vamos a trabajar con fuentes dependientes y fuentes independientes. Luego vamos a estar pues agregando nuevos elementos para llegar a justamente agregar, por ejemplo, amplificadores operacionales a los circuitos que estemos analizando. Entonces inicialmente únicamente vamos a trabajar con fuentes independientes. Entonces tenemos dos tipos: las fuentes de corriente dependientes. Entonces tenemos estos dos símbolos. Tenemos, en este caso muchachos, es una fuente de corriente, ¿cierto? Porque tiene la flecha, ¿cierto? No hay pierde. Pero miremos que depende de quién. ¿De quién depende? ¿De quién? Entonces decimos que es una fuente dependiente una fuente de corriente dependiente de voltaje, ¿cierto? Entonces tenemos una fuente de corriente. Pues que damos el dibujo completo. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Que no, el dibujo se ve nomás, pues un caso se tapa. Pero ya vemos un ejemplito ahorita con eso, ¿listo?
Pero el nombre de eso completo sería una fuente de corriente dependiente de un voltaje, ¿cierto? Este otro caso sería ¿quién? ¿Quién me dice cómo sería el nombre de ese otro símbolo o de ese otro elemento que vamos a manejar? Una fuente de corriente dependiente de la corriente. Exacto. De una fuente de corriente dependiente de una corriente en otro lugar. De igual manera tenemos fuentes dependientes también, voltajes dependientes. Entonces tenemos ese primer caso, que es una fuente de voltaje dependiente de voltaje, ¿cierto? Fuente de voltaje dependiente de un voltaje. Y tenemos una fuente de voltaje dependiente de una corriente. ¿Listo? Entonces en ese caso podríamos mirar el siguiente ejemplito. Ya le doy tiempo. No, espera. Entonces miremos ese ejemplito. Eso sería una fuente ¿qué? Una fuente de voltaje pero independiente, ¿cierto? Una fuente de voltaje independiente que vamos a llamarla B1. Supongamos que a esa fuente independiente le conectamos una resistencia de esta manera. Listo. Entonces tendríamos esto. ¿Qué tendríamos ahí? Entonces tenemos una fuente independiente de voltaje. El símbolo de eso sería más menos la convención. Y en ese caso tenemos una fuente ¿qué? ¿Sería una fuente qué? Dependiente. ¿De quién? Todavía no hemos dicho de quién. Entonces para mirar eso podemos decirle así, por ejemplo, Bx. Y supongamos que Bx es la resistencia, es el voltaje que se encuentra en la resistencia. Listo, entonces vamos a decir que esa fuente de corriente dependiente, es una constante. Esa 2 es una constante, ¿cierto? Recordemos que era K veces Bx o K veces Ix, ¿cierto? Entonces un ejemplito, supongamos que es 2Bx. Entonces la corriente va a ser 2 veces el voltaje que haya acá, ¿cierto? Entonces acá hay un voltio, acá vamos a tener ¿cuántos amperios? 2 amperios. O sea, acá tenemos 4 voltios, acá vamos a tener ¿qué? 8 ¿qué? Amperios, ¿cierto? Porque es una fuente de corriente dependiente. Tenemos también este otro ejemplito. Entonces tenemos este otro ejemplito. Este ejemplo nos dice que tenemos una fuente independiente de voltaje, tenemos unas resistencias y tenemos al final ¿qué tendríamos? Una fuente dependiente. ¿Una fuente de qué? De voltaje dependiente de la corriente. De la corriente, ¿cierto? ¿Y la corriente cuál es? Sería la corriente que pasa por la resistencia que le hayamos dicho, ¿cierto? Entonces, pues en ese caso, la corriente, ¿cuál sería? La corriente que viene en ese sentido. ¿Listo? Entonces, si ese vale, por ejemplo, 2 amperios, entonces aquí tendríamos ¿qué? 6 ¿qué? 6 voltios, ¿cierto? Porque es 3 veces la corriente que tengamos. ¿Queda claro cómo manejar esto? Entonces, luego de tener la corriente, esos ya se comportan como fuentes
de voltaje o fuentes de corriente en ese caso, ¿cierto? Entonces fuente de corriente y fuente de voltaje. Entonces tenemos pues ya como fuentes físicas. Físicamente tenemos las siguientes fuentes de voltaje. Tenemos la batería, una batería pues química, por ejemplo en los carros, ¿cierto? Los carros o algunas motos tienen lo que es la energía, una batería química, en las cuales los químicos hacen que algunos electrones se suelten, ¿cierto? O sea, que se salgan de los átomos. También tenemos lo que son las celdas solares, que son pues por medio de la luz, que son pues en algunos carros, en algunas casas que uno ve en Discovery, ¿cierto? Que uno no ve más de ahí. Tenemos los generadores mecánicos, que son por ejemplo los alternadores y todo lo que son por ejemplo las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son realmente una fuente de voltaje que se produce por medios mecánicos. Y también tenemos fuentes de potencia electrónica que pueden transformar por medio de una señal eléctrica, transformarle en otra señal de voltaje. Entonces tenemos una señal alterna y por medio de un proceso la podemos convertir en una señal directa. Eso serían como unas baterías en la vida real. También tenemos pues por ejemplo algunos conceptos, ¿cierto? Algunas cosas que ya conocemos, que tenemos por ejemplo las baterías AAA, AA, C y D, que parecen como unas piponchas, ¿cierto? Ya todas grandes. Tenemos también baterías primarias y secundarias, que son aquellas pues por ejemplo las alcalinas, que son las que están hechos de los elementos químicos del primer grupo, los alcalinos. Entonces miremos aquí un ejemplito de una cosita que ellos van a tener un voltaje, el voltaje nominal, que se mide, el voltaje nominal tendríamos, ¿cierto? 15 voltios. Acá tendríamos, por ejemplo, el voltaje de una de litio. También tenemos que el tiempo de vida, por ejemplo, puede ser ¿cierto? Podemos trabajar con esto. Y recordemos que veamos que el tiempo de vida es que la capacidad que tenga la batería para consumir, por el consumo de corriente que dé, ¿cierto? Y la corriente, el valor nominal se da en ¿qué? Se va a dar en ahora yo no lo tengo, en amperios por hora. Voy a hacer una cosita aquí, un paréntesis. Las baterías van a tener un tiempo de vida. El tiempo de vida va a ser lo que vaya a durar, ¿cierto? Que realmente va a medir en horas. También va a tener lo que es un valor nominal de las corrientes. Un valor nominal que va a medir cuánto es capaz de entregar la corriente por una unidad de tiempo. Es decir, va a tomarse en amperios hora. Eso es la corriente que entrega. Y vamos a tener también una corriente de descarga. Que la corriente se mide en amperios, ¿cierto? Entonces lo que podemos trabajar con eso es, por ejemplo, ustedes ven la batería de los celulares, de esas cosas, van a tener siempre un valor nominal que le dice cuántos amperios horas trabaja, y ustedes van a tener la corriente de descarga, que es la capacidad máxima de corriente que puede entregar, por ejemplo, en cierto tiempo. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy simple. Entonces de eso podemos sacar que el tiempo de vida va a ser igual al valor nominal dividido la corriente de descarga. Vamos a dar un ejemplito muy sencillo, que es determinar la corriente de descarga. Determinar la corriente de descarga en una batería
con valor nominal de 100 amperios hora, cuya batería dura, supongamos que dura 50 horas, ¿cierto? Entonces nos piden determinar la corriente de descarga cuando tenemos una batería que tiene tanta valor nominal, es decir, cuánto serían amperios hora que entrega, y tendríamos el tiempo que va a durar. Entonces tendríamos que el tiempo de vida va a ser igual al valor nominal dividido la corriente de descarga. Vamos a esperar la corriente de descarga. De la corriente de descarga va a ser igual al valor nominal, ¿cierto? Pasando a multiplicar la corriente de descarga y a dividir el tiempo de vida. Tendríamos que en el ejercicio nos dicen que el valor nominal es de 100 amperios hora y el tiempo de vida son 50 horas. Entonces tendríamos una corriente, tendríamos que la corriente de descarga, es decir, a lo que se está, a la corriente que está entregando, nuestra batería sería de 2 amperios. ¿Listo? Entonces estaríamos determinando que la corriente que es capaz de entregar nuestra batería es de 2 amperios. Sería la máxima corriente a la cual estaría entregando los electrones. Tenemos, muchachos, eso serían lo que vimos hasta ahora. Entonces, ¿eran qué? Eran fuentes de voltajes y fuentes de corrientes, que se conocen como los elementos activos. Ahora vamos a pasar a lo que se conocen como los elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos los que absorben la energía, los que disipan la energía, ¿cierto? Entonces son aquellos que van a coger la energía, van a transformarla en lo que nosotros queramos, ¿cierto? Entonces tenemos 3 básicamente, que son el resistor, el capacitor y el inductor, ¿cierto? Ya con una combinación de inductores tenemos lo que se conocen como conductores mutuamente acoplados, pero eso lo vamos a ver más adelante, de pronto en el tercer capítulo, que ya es con Diego. Entonces tenemos que la resistencia, los capacitores y los inductores. Realmente, pues los modelos que vamos a trabajar aquí pues no son exactamente lo que son realmente, pero van a ser una excelente aproximación. Entonces los valores que nos vayan a dar pues van a tener algunas fallas porque ellos tienen realmente otros componentes internos. Entonces la resistencia va a estar dada por una formulita pues ya físicamente que va a depender de qué, del material, ¿cierto? Esa resistividad la da el material, que por ejemplo los elementos conductores van a tener esa resistividad más bajita que los aislantes. Tenemos la longitud del cable, ¿cierto? La longitud que si estamos trabajando, tendríamos la longitud del cable y tendríamos el área. El área sería el área transversal si estamos trabajando con un cable, ¿cierto? Tendríamos más o menos esto. Ese sería el cable. Tendríamos que esa área, ¿cierto? Esa sería el área transversal. Tendríamos la longitud del conductor y tenemos que ese conductor o ese material tiene una resistividad pues que ya depende del material, ¿cierto? Todo esto va a definir lo que se conoce como, va a definir qué también pasan los electrones, es decir, qué tanta corriente es capaz de hacer fluir por internamente. La unidad que vamos a trabajar son los ohms. ¿Listo?
Y lo trabajamos con este símbolo. Entonces la resistencia, ¿cierto? Son aquellos que se van a oponer, son aquellos que se oponen al paso de la corriente, y la unidad van a ser los ohm y se hacen por el signo omega. ¿Cierto? Entonces el símbolo, como ya hemos visto pues en la clase, es como una serie de picos. ¿Listo? Y por esa corriente va a pasar por esa resistencia va a pasar una corriente. ¿Listo? Y por esa corriente, pues obviamente también va a haber una diferencia de potencial, que ya vimos que si la corriente está entrando por acá, quiere decir que esa terminal de la resistencia está a mayor potencial que este otro. Listo, entonces tenemos una resistencia, que es el que se opone al paso de la corriente, que iría en un sentido, y según ese sentido tendríamos también una polaridad en el voltaje. Entonces vamos a tener diferentes resistencias, ¿cierto? Para poder transformar dicha corriente. Entonces acá tenemos unos ejemplitos, tenemos los básicos que vamos a tratar nosotros, que son resistencias de estos dos tipos, ¿cierto? Son resistencias que estamos trabajando normalmente. Ya tenemos algunos, ese de acá abajito en la parte inferior, ya son resistencias que son integradas. También tenemos unas resistencias que son múltiples, tenemos varias resistencias en todo un circuito. Tenemos unas que ya son de precisión, o pues también irían en forma pues en forma de red, y tenemos otras que pueden ir de montaje superficial, pero varias al tiempo, ¿cierto? Esos dan para circuitos integrados también. Pero con las que vamos a trabajar en clase van a ser de ese tipo. Cuando ustedes van a comprar de esos elementos, ustedes van, por ejemplo, a un sitio muy conocido acá en Medellín que se conoce como La Cascada, que queda en el centro de Medellín. Ustedes van a ir a comprar una resistencia, ustedes van a decir cuánta capacidad, cuánta resistencia quieren. Entonces yo quiero una resistencia de 1 kilo ohmio, o de 100 ohmios, o de 10 ohmios. Y ellos le van a preguntar algo la quiere a 1/4 o medio, le van a preguntar algo con esos valores típicos que aparecen en la pantalla. Esos valores típicos son de potencia, quiere decir que es la capacidad que tiene la resistencia para resistir el calor. Obviamente si compran una de 1/4 de vatio, quiere decir que únicamente soporta 2.25 vatios, o sea, 250 milivatios. Podemos tener hasta una de 2 vatios, que ya son resistencias pues bastante gruesas, ¿cierto? Y son obviamente más caras. Nosotros vamos a trabajar aquí normalmente con que son las de 1/4 de vatio, que son las resistencias más pequeñitas, y también 1/2 de vatio, que son pues relativamente pequeñas. Ese vatiaje pues es la capacidad para disipar el calor. Eso lo vamos a aprender más cuando estemos aquí en el laboratorio. Tenemos también resistencias, esas que acabamos de ver son resistencias fijas, pero también tenemos lo que son resistencias que pueden cambiar su valor. Entonces tenemos un potenciómetro, el potenciómetro que generalmente es utilizado para cambiar el voltaje entre esos dos puntos, ¿cierto? Entonces cuando cambiamos la resistencia vamos a aprender que podemos cambiar un voltaje. Entonces el potenciómetro sería con ese simbolito. Tenemos también un reóstato que se utiliza para cambiar el valor de resistencia. Generalmente son de mucha potencia y sirven para prender algunos, por ejemplo, motores, para que prendan de manera suave. Y podemos transformar un potenciómetro en un reóstato conectando pues esos dos terminales. Listo. Ambos elementos lo que hacen es modificar el valor de una resistencia, es decir, son resistencias variables. Listo. Tenemos el segundo elemento, que es el capacitor. El capacitor, pues para que tengamos en cuenta eso, muchachos, es aquel elemento que va a almacenar energía, ¿cierto? Él va a gastar energía, pero ¿cómo la va a gastar? La va a almacenar. ¿Y cómo la almacena? En forma de carga. Eso quiere decir que entre esas dos, un capacitor está formado como por 2 plaquitas metálicas. ¿Listo? Entonces esas 2 plaquitas metálicas van a tener un potencial.
dicho potencial va a ir almacenando la carga eléctrica, la va a ir almacenando y finalmente pues se va a cargar totalmente. La capacidad que tiene un capacitor es ¿cuál? Está dada por esa letra C que indica la capacidad. ¿Listo? La capacidad. Entonces tenemos también una formulita, ¿cierto? Aquí nos dice que es un material, que es una formulita que depende del material eléctrico. Vamos a mirar esa formulita más detalladamente. O sea, un capacitor es de esta manera. Tenemos una placa y tenemos esa otra placa. Y ambos están conectados, por ejemplo, a un voltaje. ¿Qué pasa? Los electrones, eso aquí tiene un material especial. Eso tiene un material especial entre las dos placas que se conoce como dieléctrico. ¿Listo? Dieléctrico. Un dieléctrico es el material que nos va a permitir almacenar los electrones. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones se empiezan a cargar aquí. Listo, entonces los electrones empiezan a parar de una parte a otra. Entonces, como acá se encuentran una cantidad de electrones y acá hay una ausencia de electrones. Es decir, que aquí surge un voltaje, ¿cierto? Recordemos que un voltaje es una diferencia de potencial. Y si acá hay más electrones que acá, es porque hay una diferencia de potencial acá, ¿cierto? Entonces, ese voltaje... Bueno, entonces sabemos que la carga va a ser igual a la capacidad que tiene por el voltaje que almacena, ¿cierto? Y tenemos que la corriente que va a pasar por la corriente que va a pasar por la corriente del capacitor, la corriente que va a pasar por el capacitor está dada por y del capacitor es igual a C, que es la capacidad del capacitor, por la derivada del tiempo, del voltaje en el tiempo. Listo. Entonces va a ser el cambio. Lo que van a ver ustedes, muchachos, es que ese capacitor se comporta de esta manera. Ese capacitor va a variar su capacidad de voltaje, ¿cierto? Entonces supongamos que acá está el límite. Ese es el límite del capacitor. Entonces el capacitor se va a empezar a cargar. Entonces se va a empezar a cargar y él va a empezar a hacer esto. Y va a llegar a un límite. ¿Listo? Más o menos este sería el voltaje que va a haber dentro de un capacitor. Sería el voltaje en el capacitor y ese sería en el tiempo. Entonces la corriente va a ser la derivada de esta ecuación. ¿Listo? De esa misma manera podemos despejar el voltaje y encontrar que el voltaje en el capacitor es igual a ¿qué? A 1 sobre C de la integral en un tiempo de la corriente. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar que la corriente y la voltaje están relacionados de esa manera. ¿Listo? Normalmente vamos a trabajar con esta. Más adelante en el tercer capítulo vamos a ver por qué. El símbolo del capacitor es el siguiente, 2 rayitas de esa manera. Vamos a tener un voltaje de capacitor y vamos a tener un más menos y la corriente va a ir de esa manera, en ese sentido. Y del capacitor, porque el capacitor es un elemento pasivo, es decir, disipa la energía. ¿Y cómo la disipa? Cargándola. Bueno, un capacitor, muchachos, de pronto ustedes han visto algunos por ahí, bueno, hay varios. Hay unos que parecen como una lentejita como con 2 patas, ¿cierto? Hay otros que parecen como un cilindrito así, que son de más capacidad, pero eso los vamos a ver en el laboratorio. Listo, para que lo vean de forma física. Tenemos también lo que son los inductores. Entonces los inductores, a diferencia del capacitor,
pues también también van a transformar la energía. Pero ¿cómo la van a transformar? La transforman en forma de campo magnético. Entonces van a almacenar la energía en campo magnético y a través de él pues va a aparecer una corriente y unos voltajes. Entonces el símbolo del capacitor pues está, perdón, del inductor pues está en la pantalla y vamos a encontrar que el voltaje que aparece en el inductor está dado por la siguiente fórmula, ¿cierto? El voltaje es igual a ¿qué? A una inductancia. Pero no vemos esa fórmula. O sea, la fórmula ¿Cómo? ¿No se ve? con el recuadro. Listo. Entonces tenemos que el símbolo del inductor es el siguiente, como unas montañitas, ¿cierto? Aquí va a haber una corriente. Debido a la corriente y la forma de almacenar pues la energía, él almacena en forma de campo magnético, va a haber una variación en el tiempo y en el voltaje y en la corriente que pasa por él. Entonces sería de esa manera. Y la fórmula del voltaje en el inductor va a ser igual a ¿qué? A la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente en el tiempo. Listo. De acá también podemos despejar la corriente. La corriente en el inductor es igual a 1 sobre L de la integral en un tiempo del voltaje en el inductor, ¿cierto? Perfecto, la inductancia. La inductancia es como en el capacitor tenemos la capacitancia, ¿cierto? Que es el C. La capacitancia es la capacidad que tiene para almacenar energía en forma de carga. La inductancia es la capacidad que tiene el inductor de almacenar la energía en forma de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces es como decir la capacidad del inductor para almacenar la energía. Listo. Pero miremos los tres casos que tenemos. Tenemos una resistencia, que una resistencia va a disipar la energía en forma de calor. Un capacitor va a disipar la energía en forma de carga. Y un inductor va a disipar la energía en forma de campo magnético. Serían las tres formas de disipar la energía. Listo. Y tenemos las formulitas para poder trabajar con ellos. Vamos, yo creo que ya es las últimas partiditas de la clase de hoy. Ver un poquitico sobre los circuitos resistivos. El capítulo 2 únicamente vamos a trabajar con lo que son los voltajes y las corrientes y los elementos circuitales que tengan resistencia únicamente. Ya en el capítulo 3 van a trabajar lo que son las resistencias, los capacitores e inductores. Pues en la primera parte de ese capítulo vamos a trabajar con lo que son resistencias. Entonces para poder trabajar con los circuitos eléctricos, tenemos que conocer ciertas definiciones. Por ejemplo, lo que es el nodo. Entonces el nodo va a ser la interconexión de varios elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, muchachos, tenemos vamos a tener el nodo. Entonces el nodo es la interconexión, ¿cierto? Interconexión de elementos. Va a ser la interconexión de algunos elementos. Entonces dichos elementos, la cantidad de elementos, entonces podríamos tener una fuente de voltaje, una resistencia y otra resistencia. ¿Listo? Entonces los nodos van a ser aquellos donde se unan los elementos. ¿Cuántos elementos tenemos ahí, muchachos? 3. Entonces miremos los nodos. Donde se une la fuente de voltaje y la resistencia 1. Entonces ese, muchachos, va a ser un nodo. ¿Listo? ¿Y cómo se nombran los nodos? El nombre de los nodos
se hacen por medio de números o letras. Entonces se va a hacer el nodo, supongamos que el nodo 1. ¿Dónde hay otro nodo? Acá, ¿cierto? Entonces sería el nodo ¿qué? 2. ¿Hay otro nodo? Sí. ¿Dónde? Donde se une B1 con el de 2. ¿Dónde? ¿B1 con quién? Con el de 2. Acá. Eso sí, no sé. O acá. O aquí. O todos esos dos nodos. No, profe, pues uno nomás, ¿no? Uno no más. O sea, podemos decir que podemos decir que, por ejemplo, ese es el nodo 0. El nodo 0 siempre va a ser la Tierra, ¿listo? Entonces tenemos el nodo 0. ¿Y ese cuál nodo sería? 3. ¿El qué? 3, ¿Y el de acá? 4. ¿Y acá habría otro nodo? ¿Cierto que no? Bueno, entonces vean lo siguiente. Recuerden que un nodo es la interconexión de elementos. Y vemos que aquí no hay ningún... ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 6, 0. Únicamente tenemos este nodo, pues esos que están uniendo acá. Todo eso, muchachos, que les voy a resaltar aquí, es el nodo 0. Todo eso de acá es el nodo 1. Y eso de acá es el nodo 2. Listo, entonces ahí ¿cuántos nodos tenemos? Únicamente tenemos 3 nodos. ¿Por qué eso? Pues esas líneas que nosotros dibujamos aquí, pues únicamente para poder entender cuáles serían los elementos. Entonces veamos este otro ejemplito. Muchachos, díganme, ¿dónde está? Entre B1 y R1 hay uno. ¿En dónde? Entre B1 y R1 hay. Aquí, Sí, y más arribita otro. aquí, Sí. Y en la otra esquina de la derecha otro. El Acá. R5 y y R4, También hay otro porque el de R3 y R4. acá, listo, aquí, R1, R3 y R2. muy bien, y acá, El 0. muy bien. Muchachos, tengan cuidado con esto. ¿Cuántos elementos tenemos, cierto? Miremos, muchachos, que esos dos nodos son el mismo. ¿Cómo que son el mismo? Sí, porque tenemos la interconexión de elementos. Entonces, podemos tener lo siguiente. Podemos tener una resistencia unida a otra resistencia. Y eso nos formaría un nodo. O también podemos tener que en ese otro punto se una otra resistencia. ¿Cierto? Entonces, eso también es un nodo. ¿Cierto? Como ustedes vieron acá. Eso es un nodo principal. ¿Cuántos elementos están unidos al primer nodo? Está unido ese de acá y... Antes solo uno ahí. Exacto, entonces acá tenemos el nodo 1. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos el 0, pues, El del 0, claro, tenemos el del 0. entonces al lado del 3 a la derecha hay solo uno también. Exacto. Muy bien, eso de acá tendríamos ese elemento, tendríamos ese otro elemento y tendríamos ese otro de acá. Entonces supongamos que vamos a llamar el 2. ¿Cuál otro nos queda? Ese de ahí del centro, sí. El centro, que es uno solo, ¿cierto? Tendríamos que ese del centro sería este, sería el nodo 3. Ya. ¿Cierto? Entonces, ¿queda claro cuáles son los nodos?
Te recuerden, muchachos, que no vayan a tomar eso como uno, pues yo cuando estaba empezando con eso también me pasaba el mismo error. Uno supone que eso es otro nodo, pero no, eso no es otro nodo y eso tampoco. Listo. De los nodos, ¿cuáles son? Son donde se unan los elementos. Pueden haber 2 o 3 o hasta más. Listo, pero entonces son cuando se unan los elementos. Entonces vamos a ver algo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm se aplica a los elementos resistivos. Entonces, cuando tengamos una resistencia, la ley de Ohm, como aparece en la pantalla, trata sobre cómo relacionar el voltaje, la corriente, el voltaje y la corriente en una resistencia. Entonces, esa ley toma la siguiente formulita. Encontraron, pues el señor Ohm, ¿cierto? Que por eso se llama así, por un señor que tenía apellido Ohm, que el voltaje en la resistencia es directamente proporcional a la corriente, ¿cierto? Y ese va a ser el valor de la resistencia. Entonces va a ser, el voltaje es R por I. El voltaje en la resistencia va a ser la corriente por la resistencia. Tengamos en cuenta los signos, ¿cierto? Si la corriente viene en ese sentido, recordemos que empezamos por más y luego pasamos al menos. Listo. Y según lo que habíamos visto anteriormente, recordemos también que la potencia, habíamos visto que la potencia era voltaje por corriente. Por tanto, podemos calcular cuánto es la potencia. ¿Cuánto es la potencia en una resistencia? De la potencia de la resistencia sería ¿cuánto? Pues podemos reemplazar ahí, y encontraríamos lo siguiente, que es R por I cuadrado o voltaje al cuadrado sobre R, cualquiera de esas dos. Eso muchachos es simplemente que tenemos que la ley de Ohm nos dice lo siguiente, ¿cierto? Esa es la ley de Ohm. Y nosotros sabemos también que la potencia es B de T por I de T. ¿Listo? Entonces podemos reemplazar, pues, ese B de T lo podemos reemplazar ¿por qué? Por R de I de T, ¿cierto? Entonces si reemplazamos por R de I de T, tenemos que la potencia es R por I de T, que sería el voltaje, multiplicado por la corriente, ¿cierto? Esa sería reemplazar el voltaje. O sea que tendremos que la potencia de la resistencia es R por I cuadrado de T. ¿Listo? También tenemos que podemos reemplazar de aquí, podemos hallar la corriente. Podemos decir que la corriente en la resistencia es el voltaje dividido la R, ¿cierto? Despejando. Es decir, que en esa otra formulita también podemos reemplazar esta I. Ya que la potencia en la resistencia también la podríamos encontrar como el voltaje en la resistencia multiplicado por voltaje en la resistencia dividido R, y ahí encontramos que es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Listo? Hay una formulita que nos va a decir cuánto porcentaje, cuánto va a ser la razón de potencia aceptada, ¿cierto? Que va a ser igual, o sea, el porcentaje de potencia efectivo, potencia efectiva va a ser igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada multiplicado por 100. Eso va a ser la potencia que es capaz de soportar un elemento. ¿Listo? Que es capaz de que es efectivamente absorbida. Entonces vamos a encontrar, según esa formulita, según la ley de Ohm, vamos a encontrar la siguiente recta. Como decimos que el voltaje es igual a R de I de T, R de I de T, entonces lo que tenemos es lo siguiente: el voltaje, podemos tenerlo aquí, y acá podemos tener la corriente.
Entonces miremos que cómo se comporta de forma lineal. Quiere decir que lo que vamos a tener es una línea de esa manera. Esa línea va a ser ¿qué? Va a ser la pendiente de esa línea va a ser ¿quién? La resistencia. Entonces acá tenemos una resistencia, podemos calcular la resistencia en cierto punto. ¿Por qué? Porque el voltaje es R de T. Muchas veces una cosa que conoce como conductancia, que es el inverso de la resistencia. La conductancia va a ser ¿qué? Va a ser el inverso de la resistencia. Entonces, si la resistencia es la propiedad de un material en oponerse a la corriente, la conductancia es la propiedad de un elemento en permitir el flujo de corriente. Entonces, la conductancia se representa por la letra G. Y G va a ser igual a 1 sobre R. ¿Listo? ¿Verdad que también podemos transformar la ley de Ohm? Podemos transformar la ley de Ohm como el voltaje es igual a la corriente dividido la conductancia, ¿cierto? Podríamos transformarla. Y la resistencia que habíamos dicho que se mide en ¿qué? En ohms. La resistencia que se mide en ohms, ¿cierto? Tenemos que la conductancia se va a medir en mho o Siemens, ¿cierto? Cualquiera de esos dos. Entonces vamos a hacer un ejemplito muy sencillito. Vamos a empezar con un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: analizar, lo voy a poner en las diapositivas. El ejercicio dice lo siguiente: analizar desde el punto de vista de potencia la conexión de una resistencia de 100 ohmios a una fuente de 100 voltios, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer inicialmente es que dibujar el circuito, ¿cierto? Entonces el circuito sería, lo podríamos dibujar más o menos de esta manera: una fuente de voltaje. Pásalo aquí en el tablero. Entonces nos piden analizar el circuito. ¿Cuál sería el circuito? Tenemos una resistencia. Muchos de los cuantos nodos tenemos ahí. 2. ¿Cierto? Uno que sería ¿cuál? El 0 y todo eso, ¿cierto? Todo eso que formaría el otro nodo. ¿Cierto? El nodo 1. ¿Listo? Entonces, el ejercicio nos dice que acá tenemos ¿cuántos voltios? 110 voltios. Y tenemos una resistencia de 100 ohmios. Nos piden que lo analicemos desde el punto de vista de la potencia. Entonces, vamos a calcular cuánta potencia hay en esa resistencia. Entonces, para eso tenemos que calcular ¿quién? Entonces, miremos esto. Acá tenemos ese simbolito, pues, esa convención de menos a más. La corriente, como ya dijimos, iría en ese sentido, ¿cierto? De más a menos. Entonces, recordemos eso, muchachos. Recordemos que el voltaje es la diferencia potencial entre dos puntos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ¿cuánto voltaje hay entre estos dos puntos? 110, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está dando quién? La batería. ¿Y cuánto potencial hay entre estos dos puntos? 100. No, pero 100 es la resistencia, ¿listo? Pero recuerden, muchachos, ustedes me dijeron que cuántos nodos habían. 2, ¿sí o no?
Quiere decir que ese punto es ese mismo punto. ¿Y que ese punto es cuál? Este. ¿Cuánto voltaje hay acá? 0. ¿Y acá cuánto hay? 110. Se lo va a poner así. Entre el nodo 1 y el nodo 0 tenemos 110. Y entre el nodo 1 y el nodo 0, ¿cuánto vamos a tener? Son el mismo voltaje. Recordemos, muchachos, que el voltaje es la diferencia de potencial. Es la diferencia de potencial entre dos puntos. Si tenemos los dos mismos puntos, pues es la misma diferencia de potencial. Eso quiere decir que ¿cuánto voltaje tiene la resistencia? 110. 110, ¿cierto? Quiere decir que el voltaje de la resistencia es igual al voltaje de entrada. Eso fue lo que acabamos de demostrar, ¿cierto que sí? O sea que el voltaje en la resistencia son 110 voltios. Muy bien. Con eso podemos hallar la corriente. ¿Cómo hallaríamos la corriente? Pues con la ley de Ohm, ¿cierto? De la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual ¿a quién? A la resistencia por la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la Voltaje sobre la resistencia. O sea que tendríamos que la corriente es igual a 100 sobre a 110 sobre 100. O sea que tendrían voltios sobre ohmios, ¿cierto? Eso quiere decir que nos da 1.1 1.1 amperios. ¿Cierto? Entonces ya tenemos el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia. ¿Qué nos falta? Ya acabó. Nos podemos hallar ¿qué? La potencia, ¿cierto? ¿Cómo sería la potencia? La potencia de la resistencia sería igual ¿a quién? Voltaje por la... Muy bien, el voltaje por la corriente. En este caso nos daría que tenemos los 110 voltios multiplicado por 1.1 amperios. Eso nos da, ¿cuánto nos da eso? Creo que 121. 121 voltios al cuadrado sobre 1. 121 ¿qué? Voltios al cuadrado sobre 1. Vatios. No, porque es potencia se da en Vatios. Muy bien, vatios, ¿cierto? Serían 121 vatios. Entonces, muchachos, tenemos que nos da 121 vatios. Recordemos que voltaje por amperio nos va a dar unidades de vatios. Listo, son los vatios. Listo, entonces ahora tenemos, por ejemplo, muchachos, ¿quedó claro el ejercicio? Sí. Bueno, entonces tenemos, supongamos lo siguiente. Tenemos lo siguiente, tenemos en ese momento en la pantalla una serie de potencias, ¿cierto? De potencia de algunos elementos que tenemos en las casas, ¿cierto? Por ejemplo, un celular o un microondas, un calentador de agua. Lo que tenemos al lado es la energía, o sea, la potencia que gasta todos esos elementos. Entonces, vamos a... ¿Cómo? Sí. Entonces, por ejemplo, las niñas, para que no se peinen mucho, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio para calcular cuánto
dinero gastamos en nuestras casas. Supongamos, va a ser un ejercicio de potencia. ¿Cuál es el costo de usar los siguientes artículos si sabemos que, por ejemplo, a 300 pesos el kilovatio hora? Listo. Te vamos a calcular el costo de los siguientes artículos, sabiendo que nos van a cobrar 300 pesos el kilovatio hora. Entonces tenemos que la energía, una formulita, que la energía, que va a ser vatios o kilovatios, ¿cierto? Depende pues de lo que tengamos. Vatios va a ser la energía eléctrica por tiempo. La potencia eléctrica por tiempo. Esto es la potencia, ¿listo? La potencia eléctrica por el tiempo. Eso nos va a dar la energía que gasta. ¿Listo? Entonces supongamos que vamos a tener prendido. Vamos a tener prendido un tostador. Un tostador durante 30 minutos. ¿Listo? Tenemos 6 focos. Durante 4 horas. Muchachos, ese gasta, por ejemplo, 1200 vatios. Ese va a gastar 50 vatios. Tenemos una lavadora. Cada foco, ¿no? Hola. Cada foco. Cada foco, sí. Cada uno. Tenemos una lavadora que vamos a tenerla prendida durante 45 minutos y que gasta 400 vatios. Y tenemos una secadora que vamos a tener prendido durante 20 minutos, que hace 4800 vatios. Entonces vamos a calcular cuánto nos va a costar eso, sabiendo que nos cobran 300 pesos el kilovatio hora. Listo, supongamos que eso es un día normal. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a realizar acá, empezar a transformar cada una de las energías, cada una de la potencia eléctrica, la vamos a transformar en la energía por hora, ¿cierto? En la energía. Entonces vamos a tener que en un tostador, ¿cuánto tendríamos? 1200 watts. 1200 multiplicado por 0.5. Un medio. un medio de hora, ¿cierto? Media hora. O sea que eso nos va a dar 600 vatios hora. Tenemos 6 focos. Tenemos 6 focos. Creemos que cada foco va a gastar 500 vatios. 50 vatios. ¿Cuántas horas tenemos? Tenemos 4 horas. ¿Cuántos focos son? 6 horas. 6 focos. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 300 por 4 horas.
1200. 1200 vatios hora. Tenemos la lavadora que nos va a gastar 400 vatios durante 45 minutos. ¿Cuánto son 45 minutos? ¿Cuánto? 3/4 de hora. 3/4 de hora. ¿Cuánto nos da esto? 300 vatios hora, ¿cierto? Sí, secadora. La secadora tenemos La 800 por un tercio. un tercio. O sea que nos da 1600. muy bien, 1600. Eso sería cada uno de los elementos. Entonces vamos a coger estos elementos y en total a mirar cuánto nos gasta. ¿Cuánto nos gastaría? De 1700. 700. Sí. Sea- Sí, 3700. perdón, sí, 3700. Es que no había visto el 3. Bien, 3700 vatios hora. Pero miremos que el ejercicio nos daban el precio por kilovatio. Así que tendríamos que pasar eso a kilovatios. ¿Cómo lo pasaríamos a kilovatios? Dividido entre 1000, ¿cierto? Entonces el total que tenemos 3700 vatios hora lo dividimos, ¿cierto?, entre 1000, ¿cierto? Que tenemos vatios hora, eso es un kilovatio hora. Entonces nos da, entonces nos da 3.7 kilovatios hora. Ahora sí podemos saber cuánto nos va a costar, ¿cierto? Entonces el precio, el valor va a ser igual a que a lo que yo tengo, que son 3.7 kilovatios hora, multiplicado por ¿cuánto? Por 300 pesos, por 300 dólares, ¿cierto? Pongámosle para que salga carito. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos da? 1110. 1110 dólares, ¿sí o no? Para que nos pese. Entonces tendríamos que gastar 1110 dólares al día, ¿sí o no? 1110. Sí, pero es mejor ser hombre, uno no tiene que ponerse con ese secador y le sale más barato. Pero aquí que se baña con agua fría. El agua fría es para las matas, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos a ver. Yo creo que la última cosita ya por hoy, que son la última cosita, que es otro concepto muy importante, que es muy parecido a los nodos, pero se conoce como las mallas. Entonces la definición sería una malla, ¿cierto? Una malla. La malla sería el camino. El camino es un camino cerrado en un circuito, ¿cierto? Es un camino cerrado. Y una rama es aquel en el cual se encuentra un elemento simple. ¿Listo? Entonces tenemos una malla y una rama. Es una trayectoria más cortica, ¿cierto? Tenemos todo, o sea, es una sección de la malla.
Entonces miremos cómo sería. Ah. Entonces miremos cómo sería. Miremos el concepto de malla. Mirad, tenemos el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplito. Entonces miremos, muchas veces conocemos los nodos. ¿Cuántos nodos tenemos en ese caso? Tenemos 1, 2, 3. Tenemos el nodo 0, ¿cierto? El 1, 2, 3 y ese de acá. Ese es el mismo, ¿cierto? Muy bien. Esos serían los nodos. Las mallas es un camino cerrado dentro del circuito. Entonces, ¿quién me dice según los nodos cuál sería una malla? Una malla es un circuito cerrado, una trayectoria cerrada. Hay dos mallas, ¿quién me las dice? 0, 1, 2, muy bien, sería ese camino, ¿cierto? 0, 2, 3. 0, 2, 3, ¿cierto? Sería ese camino. Eso lo conocen como las mallas, ese camino cerrado de acá. Y ese sería el otro. ¿Cierto? ¿Alguna otra malla? No, ramos. Hay otra malla, muchachos. La grande. A la grande, claro. La grande, ¿cierto? Entonces tenemos que 0, 1, 3. Sería ese de acá. Claro. ¿Listo? Eso serían las mallas. Lo que conocemos como rama es justamente un pedacito de la malla. Es decir, por ejemplo, ya no se ve nada. Por ejemplo, muchachos, ese pedacito que estoy encerrando en rojo, pues ahí no sé cómo lo vean, pero este sería una rama, ¿cierto? Entre el 1 y el 2. Otra rama sería el 2 y el 3. Otra rama sería el 2 y el 0. ¿Listo? Otra rama sería el 1 y el 0. ¿Listo? ¿Quedan claros los dos conceptos? Sí. Ok, ya más adelante en la próxima clase vamos a mirar cómo podemos resolver un circuito de esta manera, es decir, hallar los voltajes y las corrientes de cada uno de los elementos. Entonces, hay dos tipos de circuitos cuando estemos trabajando con circuitos resistivos. Tenemos el primero, que es cuando tengamos un circuito abierto. Pongamos que tenemos esto, muchachos. Muchachos, veamos esto. Eso se llama, vamos a conocer lo que se conoce como circuito abierto. El circuito abierto va a ser aquella rama, aquella malla que no se cierra, ¿cierto? O sea, es una malla que no termina. Entonces, ¿qué pasa? Ese voltaje, esa unidad de voltaje va a entregar energía a nuestro sistema. Entonces, la corriente vendría por acá, ¿cierto? Cuando llega a ese punto, ¿por dónde seguiría la corriente? Pueden ir por acá, ¿cierto? ¿O por dónde más? Ya. ¿Cierto? ¿Por acá podría venir? No. Pero recordemos, cuando haya una corriente, un circuito abierto es aquella parte del circuito por donde no puede transitar la corriente. Listo, entonces por acá no va a haber corriente, listo. No transita la corriente. Listo, no puede fluir corriente por acá.
¿Por qué? Porque la corriente no tiene por dónde seguir. Acá llega ese hueco y se queda ahí. ¿Listo? Ese sería el primer circuitico que tenemos que tener como en la mente, un circuito abierto. Tenemos otro, que es el caso contrario. El caso contrario sería el siguiente. Vean el caso contrario. ¿Cierto? Acá tenemos lo que se conoce como un corto circuito. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de un cortocircuito, a diferencia de un circuito abierto, sabemos que por el circuito abierto no puede transcurrir la corriente, pero aquí vamos a asumir ese cortocircuito, se asume como una resistencia que tenga el valor de 0 ohmios. ¿Listo? Entonces, cuando tenga un valor, entonces no se nos puede olvidar eso, muchachos, en toda la carrera. La corriente siempre va a ir por el camino más sencillo, o sea, por donde tenga menos resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿por cuál de esos dos caminos va a tener menos resistencia? Por la de cero. Por la de 0. Entonces, realmente cuando estemos trabajando, la corriente no sabe ni siquiera, no sabe venir nada por aquí. ¿Sabe venir por dónde? Por acá. ¿Listo? Entonces aquí se absorbería toda la corriente. Y esa resistencia es como si no existiera. Entonces, un cortocircuito, ¿cuánto voltaje tendría entre estos dos puntos? Entre este punto y este otro punto. Tendría 0, ¿cierto? El voltaje en el cortocircuito es 0. Mientras, miremos que aquí, en un circuito abierto, muchachos, ¿hay voltaje o no hay voltaje? Entre estos dos puntos sí hay voltaje, ¿cierto? Porque hay una diferencia de potencial. Pero no hay corriente. Acá sería lo contrario. Sí hay corriente, pero no hay voltaje, ¿cierto? Voltaje 0, corriente sí hay. Acá sería lo contrario. No hay corriente, pero voltaje sí hay. ¿Listo? Serían dos topologías de circuitos que vamos a trabajar también bastante. ¿Listo? Sobre todo cuando estén haciendo los circuitos, van a estar haciendo cortocircuitos de ustedes allá. Bueno, entonces, muchachos, vamos a dejar hasta ahí hoy. ¿Listo? Ya en la próxima clase vamos a aprender unas leyes que nos van a ayudar pues a resolver problemas mucho más complicados. Aquí estamos viendo los conceptos básicos y la idea es que dentro de 8 días pues hagamos el examen y veamos un programita. Ya con lo que vimos hoy podemos trabajar un programa en especial que se llama Spice, que vamos a poder resolver problemas. Y dentro de 15 días vamos a continuar con el análisis de circuitos y técnicas de simplificación. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas gracias, muchachos, por venir y juiciosos para dentro de 8 días. Cualquier duda, muchachos, del parcial le preguntan a Diego, ¿cierto? Me imagino que Muchachos, muchas gracias.